Mi mejor amiga se obsesionó conmigo y destruyó mi matrimonio solo para obligarme a vivir con ella. La primera vez que lo noté fue en mi boda. Todos aplaudían, sonreían, celebraban aquel día que debía ser el más feliz de mi vida. Pero yo vi la mirada de mi mejor amiga, Laura, y algo dentro de mí se estremeció. No era la sonrisa sincera de alguien feliz por mí. Era una mezcla de envidia y desafío, como si ella estuviera convencida de que aquello no iba a durar. Me incomodó, pero lo ignoré. Después de todo, Laura había estado en mi vida desde que éramos niñas. Pensé que solo se sentía desplazada, que el miedo a perderme la estaba haciendo actuar extraña. No tenía idea de lo equivocada que estaba. Mi matrimonio con Daniel comenzó con ilusión. Nos mudamos a un pequeño departamento. Empezamos a planear viajes, proyectos, sueños. Pero justo cuando la rutina comenzaba a estabilizarse, Laura se convirtió en una presencia constante. Llamaba a todas horas, aparecía sin avisar, inventaba pretextos para quedarse en casa con nosotros. Al principio lo tomé como un gesto de cariño, como si quisiera integrarse a nuestra nueva etapa. Pero pronto se volvió asfixiante. Daniel lo notó primero. Me decía que ella estaba cruzando límites, que no era normal que quisiera estar conmigo más de lo que yo misma quería pasar tiempo con él. Yo lo defendía, pero también me sentía culpable de pensar mal de ella. Era mi mejor amiga, la hermana que nunca tuve, y no quería perderla. Entonces empecé a justificar sus actitudes, que estaba sola, que tenía miedo al abandono, que solo necesitaba compañía. Pero la verdad salió a la luz en pequeñas grietas. Laura hacía comentarios extraños sobre mi relación. Me decía que Daniel no me merecía, que yo era demasiado buena para él. Incluso bromeaba con que un día terminaríamos viviendo juntas, como cuando éramos adolescentes. Yo reía para quitarle peso, pero su tono no era de broma. Había algo en su mirada que me hacía sentir observada, como si fuera una posesión suya. La tensión llegó a un punto insoportable cuando, una noche, mientras Daniel trabajaba hasta tarde, Laura apareció con una botella de vino. «Quiero hablar contigo», me dijo. Pensé que se trataba de alguna crisis personal, pero no. Apenas sirvió las copas, empezó a llorar, diciendo que me amaba, que siempre me había amado y que mi matrimonio era un error. Me quedé paralizada. Era como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Intenté calmarla, explicarle que yo la quería, pero como amiga. Su rostro se transformó en un rictus de rabia. «Él no te merece», repitió una y otra vez, con una convicción aterradora. Lo que no sabía es que esa noche sería solo el inicio de mi pesadilla. Laura ya tenía un plan en marcha, uno que no solo pondría en riesgo mi matrimonio, sino también mi estabilidad mental. Y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Ella había sembrado la semilla de la destrucción en la única vida que yo quería construir. Los días siguientes fueron una tormenta silenciosa. Daniel comenzó a sospechar de mis silencios y de mis evasivas cada vez que Laura estaba cerca. Yo no sabía cómo contarle lo que había pasado sin que sonara a traición hacia mi amiga, pero la tensión crecía. Ella, por su parte, parecía cada vez más tranquila, como si se hubiera quitado un peso de encima. Me llamaba a escondidas, me enviaba mensajes insinuantes que borraba de inmediato, como si quisiera jugar a un secreto peligroso entre nosotras. Un día, Daniel encontró uno de esos mensajes antes de que pudiera eliminarlo. No decía nada explícito, pero bastaba con leer entre líneas. «No puedo dejar de pensar en ti, aunque estés con él». Su rostro se endureció al instante, y por primera vez sentí miedo de perderlo. Le expliqué la verdad, o al menos parte de ella, pero Daniel no pudo digerirlo del todo. «¿Y por qué sigues permitiendo que ella venga aquí?», me preguntó con una mezcla de enojo y dolor. Yo no tuve respuesta. Me había quedado atrapada entre dos mundos que colisionaban. Laura, mientras tanto, comenzó a actuar con una crueldad disfrazada de inocencia. Cada vez que Daniel estaba presente, soltaba comentarios que sembraban dudas. Hablaba de supuestos secretos de mi adolescencia, de momentos que compartimos en los que insinuaba más de lo que realmente pasó. Daniel me miraba confundido, sin saber qué creer. Laura sabía perfectamente cómo manipular el ambiente, y lo hacía con una sonrisa angelical. El verdadero golpe llegó una tarde. Yo había salido del trabajo antes de tiempo y decidí sorprender a Daniel en casa. Cuando abrí la puerta, lo encontré en la sala, serio, con el rostro desencajado. Frente a él estaba Laura, con lágrimas en los ojos.
Me quedé helada al escucharla decir: «Te lo juro, Daniel, ella me busca. Ella es la que no quiere dejarme ir». Mis manos comenzaron a temblar. Todo estaba al revés. Ella no solo estaba destruyendo mi matrimonio, estaba pintándome como la culpable. Intenté defenderme, explicar la verdad, pero Daniel ya había sido envenenado por sus palabras. Lo peor fue ver cómo mi amiga sonreía apenas Daniel desvió la mirada, como si disfrutara del caos que había provocado. Esa fue la primera vez que entendí que Laura no solo estaba obsesionada conmigo, estaba decidida a romperme hasta que no me quedara nada más que ella. Esa noche fue un infierno. Daniel y yo discutimos como nunca antes. Me gritaba que no entendía por qué permitía que Laura estuviera tan metida en nuestras vidas, que si de verdad no había nada, entonces ¿por qué yo parecía protegerla más a ella que a él? Yo lloraba, tratando de hacerle entender que era una amistad de años, que jamás había buscado nada más. Pero mis palabras sonaban vacías frente a las dudas que Laura ya había sembrado. Cuando Daniel salió de casa dando un portazo, me desplomé en el suelo. Y entonces, como si lo hubiera planeado, Laura apareció minutos después. Fingió sorpresa al verme destrozada, pero su tono era frío, calculador. «Te lo dije, él no es para ti. Yo soy la única que nunca te va a dejar». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. En ese momento entendí que ella no estaba improvisando. Todo era parte de un plan que había estado alimentando por años. Los días siguientes se volvieron insoportables. Daniel ya casi no me hablaba. Laura, en cambio, estaba más presente que nunca, enviándome mensajes cada mañana, como si quisiera ocupar el lugar que él había dejado vacío. Yo trataba de alejarla, pero cada intento era inútil. Cuando no le respondía, aparecía en mi trabajo o me esperaba afuera de casa. Mi vida empezó a sentirse como una jaula construida por la persona en la que más confiaba. Una noche, Daniel no volvió a dormir a casa. Me llamó para decirme que necesitaba tiempo, que ya no podía con esa presión, que no soportaba ver cómo mi mejor amiga parecía tener más poder sobre mí que él mismo. Sentí que el mundo se me derrumbaba, y justo en ese instante, Laura me escribió: «Si él se va, yo siempre estaré aquí. Ven conmigo». No era un ofrecimiento, era una sentencia. Acepté verme con ella porque ya no sabía qué hacer. Nos encontramos en su departamento y desde el momento en que entré, sentí que había cruzado un límite del que no podría regresar. El lugar estaba decorado con fotos nuestras, desde la secundaria hasta hace apenas unos meses. No eran simples recuerdos, estaban ordenadas de manera obsesiva, como si fueran pruebas de una vida compartida que solo existía en su mente. Laura me recibió con una calma inquietante. Me abrazó y dijo: «Ahora ya no tienes que fingir, ahora sí podemos estar juntas como siempre debió ser». Me aparté de inmediato, intentando mantener la cordura. Le expliqué que no estaba ahí porque quisiera, sino porque necesitaba que entendiera que su comportamiento me estaba destruyendo. Pero ella sonrió como si mis palabras fueran un juego. «No me destruyes cuando me dices que no, solo me haces más fuerte, porque sé que al final no tendrás a dónde ir». Salí de ahí temblando, convencida de que debía poner un alto. Pero cuando regresé a casa, me encontré con la peor noticia. Daniel había tomado sus cosas y se había ido. No dejó una nota, solo el vacío de un hogar quebrado. Mi mundo se derrumbó. Y justo cuando pensé en llamarlo, recibí un mensaje de Laura. «Ahora estamos solas, como siempre lo soñé». Comencé a caer en una espiral de desesperación. Intentaba recuperar a Daniel, pero él se mantenía distante, convencido de que había algo que yo no le contaba. Laura, por su parte, me acosaba cada vez más, apareciendo en mi trabajo, siguiéndome por la calle, llamándome a cualquier hora. Lo peor era que nadie me creía. A ojos de los demás, ella era la amiga fiel que me acompañaba en mi peor momento. Nadie veía la manipulación. Nadie entendía el veneno que me estaba consumiendo. Una madrugada, mientras lloraba en mi cama, escuché cómo la puerta principal se abría. Corrí pensando que era Daniel, pero era ella. Laura, con una copia de mis llaves, entrando como si la casa ya fuera suya. Me dijo con total tranquilidad: «Ya no estás sola, te prometí que viviríamos juntas». Y lo cumplí. En ese instante comprendí que mi mejor amiga no solo había destruido mi matrimonio, había tomado mi vida como si fuera un trofeo. Me quedé helada al verla entrar con tanta seguridad, como si realmente creyera que tenía derecho a estar ahí. Le grité que se fuera,
que no podía hacer eso, pero Laura solo me miró con una calma que me resultaba aterradora. No tienes a dónde volver, él ya no confía en ti, yo soy lo único que te queda, dijo mientras dejaba una maleta en la sala. Durante días intenté resistirme. Le pedía que se fuera, que entendiera que no podía obligarme a compartir mi vida con ella. Pero Laura siempre encontraba la manera de girar todo a su favor. Cuando intentaba hablar con mi familia, ella se adelantaba y les contaba que estaba preocupada por mí, que no me estaba cuidando bien después de que Daniel me dejara. Cuando intentaba bloquearla del trabajo, aparecía fingiendo ser mi apoyo. Yo gritaba la verdad, pero todos pensaban que estaba exagerando. La soledad me debilitó. Empecé a dudar de mi propia cordura. ¿Y si realmente era yo la que estaba equivocada? ¿Y si estaba siendo injusta con ella? Eso era lo que Laura quería, hacerme creer que no tenía otra opción más que aceptar su compañía. Mi casa se convirtió en una prisión. Ella estaba en todas partes, vigilando lo que hacía, decidiendo qué comía, a dónde iba, con quién hablaba. Lo que antes era mi mejor amiga, ahora era mi sombra, una sombra que no podía apartar. Una noche, reuní el valor para enfrentarla. Le dije que estaba destruyéndome, que necesitaba espacio, que si me quería de verdad, debía dejarme libre. Su respuesta fue una carcajada rota, seguida de una frase que todavía me persigue. Yo no te quiero libre, te quiero mía. Siempre fuiste mía. En ese instante comprendí que mi vida ya no me pertenecía. Hoy, mientras grabo esta confesión, sigo atrapada en esa telaraña que ella tejió con paciencia. Perdí a mi esposo, a mi familia y a todos los que podían haberme creído. Solo me queda esta voz, este relato, como un intento desesperado de recuperar mi verdad. Y aunque vivo bajo el mismo techo que ella, aunque cada día siento que me apaga un poco más, sigo aferrándome a la esperanza de que alguien escuche mi historia y me crea. Porque si no lo hago, temo que un día despierte y ya no quede nada de mí, solo lo que ella quiera que quede. Y así termina mi historia. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video y quieres escuchar más relatos impactantes como este, no olvides suscribirte a Vox Online y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas historias. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a seguir compartiendo más confesiones que te dejarán sin aliento. Nos vemos en el siguiente video.